Soy Cristo Raúl y Europa está ardiendo, América está ardiendo. Qué casualidad que todos los años arde Europa y América. Es el cambio climático. Es decir, los que quieren hacernos creer a todos que el cambio climático no procede de la edad atómica, sino de los aerosoles del culo de los indios, de los chinos, etc., tienen la necesidad de quemar todos los bosques de Europa cada año y de América cada año, a fin de convencernos a todos de que el cambio climático no tuvo ni tiene que ver nada con la edad atómica, es decir, de esos 666 megatones que reventaron contra la biosfera. Eso no tiene ninguna relación con la capa, sí, con aquel famoso agujero de la capa de la ionosfera, ni con el calentamiento del manto de la Tierra que causó precisamente el aumento hasta el doble del vulcanismo, de los terremotos durante esa edad atómica, que como ya vemos, una vez 20 años después de que se firmara el tratado por el cual el bombardeo atómico masivo contra la biosfera quedase prohibido, o digamos en secreto los pocos que se hicieran, ya no hay tantos volcanes ni tantos terremotos, ¿verdad? Entonces estos señores lo que, para convencernos, es decir, para tapar, para levantar un muro entre el crimen que cometió la Unión Soviética, los Estados Unidos de América, el Reino Unido y China y Francia, estas 5 naciones, cometieron un delito contra la humanidad, contra el futuro del género humano, que fue en nombre de la Guerra Fría, es decir, en nombre de qué. Esa fue la causa del cambio climático. Y ahora ellos son los causantes reales y verdaderos. Esos mismos que dicen que ha habido un cambio climático pero que no tiene que ver ninguna relación con la edad atómica, esos son los que están quemando los bosques. Dicen que son políticos, marionetas, dicen que evidentemente viene de la mano humana. Lo que no dicen es que ellos son la mano humana. Porque hoy día tenemos tecnología suficiente de drones, por ejemplo, para crear colonias de pastores de bosques que sepan y dominen en cualquier momento cualquier movimiento que haya en todos los bosques de la Tierra. Y en cuantito haya un fuego, tenemos tecnología suficiente para meter ahí agua, raudales. ¿Por qué no lo hacen? Al contrario, toda la tecnología está dedicada, como sabemos, en cuestión de los drones, al arte militar, ciencia militar, la ciencia de la destrucción total del ser humano, los drones, y también para los tontos que jueguen. No es lo mismo que se utilizó la tecnología de internet para meter pornografía a todos los chavales, y así evidentemente se ha notado un aumento masivo de violaciones, etcétera, 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 porque ponerle a los niños en un móvil o el acceso directo a la pornografía en las redes es un delito contra la humanidad. Pero eso es lo que ha habido siempre. Cuando las cosas se hacen por dinero, no se hacen por un bien de la humanidad en general, por mirar al futuro, por crear civilización, sino que se hacen simplemente pensando en el dinero, ese que piensa en el dinero, ese que crea, es un delincuente, es un asesino contra la humanidad. Las cosas, la creación no se mide por el dinero que se hace, sino por el bien que debe hacerse. Por lo tanto, esta cuestión de los drones y la cuestión de colonia de pastores de árboles ni se les ocurre en la cabeza, porque tienen que justificar el cambio climático, que es una maravilla de cientos de miles de millones que van a esos mismos políticos y a esas mismas clases de parásitos que nos gobiernan o que gobiernan las naciones. Lo mismo pasa con la IA, ¿no? Es decir, con la inteligencia artificial. En lugar de usar esa máquina, que es una máquina, no es un ser pensante, una máquina para beneficio de la sociedad y crear civilización y crear futuro a nuestras generaciones que salen de nuestro ser, ya están pensando en hacer dinero y ponerlo todo el mundo para que haga dinero. Es decir, cuando las cosas, repito, se hacen en función del dinero que pueden dar y no del bien que pueden hacer,
Esos creadores no son creadores, son delincuentes, son de la escuela de los Mengeles hitlerianos. El espíritu de la creación no tiene que ver nada en absoluto con el dinero, sino con la creación de civilización. También vemos, como ha pasado en todas las farmacéuticas, que en cuanto algo se produce, se crea en beneficio de las generaciones, lo tapan, lo ocultan, lo destruyen, porque lo que no da dinero, lo que no se hace pensando en el dinero de esos malditos profesionales de la industria, eso no se debe permitir que suceda. Y en esta cuestión tenemos que volver al cristianismo, es decir, aquellos cristianos que esperan, o locos perdidos, que esperan la segunda venida de Cristo, que les va a restaurar a ellos, los va a llevar a la felicidad total y a los demás al infierno absoluto. A esos hay que decirles, a todos esos cristianos que tienen en la cabeza esa medida de regreso, de segunda venida de Cristo, ¿qué esperaron los judíos de la primera venida de Cristo? ¿Qué esperaron? Esperaron algo muy sencillo, el imperio. Los judíos esperaban que llegara un Mesías Salvador, ese Cristo, que les iba a dar a ellos el imperio absoluto del universo, que les iba a quitar al César y iban a poner, en vez del César, iban a poner a ese Cristo. Y ellos iban a gobernar por la eternidad a todos los seres humanos, que serían sus esclavos y serían la fuente, la mina de la, ¿cómo se llama? Las minas de Salomón para Jerusalén y todos los judíos de la tierra. En cuanto que vino Cristo y no les puso eso a su disposición, sino que vino por otra cosa, le cortaron el cuello. Así hay que decirle a estos que vienen, que esperan la segunda de Cristo, que esperan absolutamente igual lo que esperaron los judíos. Es decir, que llegue este Cristo, que a ellos le dé el imperio y que todos los demás sean exterminados de la faz de la tierra, sean sus esclavos, sean sus minas de reyes. A todos esos gusanos, parásitos que se llaman cristianos, que no son cristianos en absoluto, hay que decirle. Y cuando si Cristo viniera, ¿creéis de verdad que iba a hacer el imperio para vosotros? Decía, ser vuestro esclavo, vuestro siervo. Cristo, si viniese ahora mismo, ese mismo que crucificaron los judíos, sería un fuego que no podría nadie soportar siquiera su visión. Por eso su padre no iba a mandarlo. Pero sí ha mandado al hijo del rey. ¿Y creéis vosotros que vais a matar al hijo del rey? Si vosotros sois como los judíos, absolutamente igual, habéis despreciado a Cristo. Y con el misterio, con la payasada de la segunda venida de Cristo, lo único que esperáis es que venga para matarlo. Sois judíos de las peores clases, os habéis escondido bajo una bandera cristiana, cuando en realidad sois traidores, sois Judas, que se ha metido en un templo que os habéis inventado para decir que va a venir un nuevo Cristo, que Cristo va a bajar de nuevo del cielo para comeros el culo a vosotros. Estáis locos perdidos. Si Cristo, mi Padre, viniera, sería un fuego que nadie podría soportar su presencia, porque ya no habría necesidad de su muerte, en absoluto. Y si no lo has entendido, Él y su Padre son Dios, y Dios es un fuego, como ya vio Moisés, un fuego que no se acaba ni se consume, como ya vio los judíos vieron cuando destruyó su templo y destruyó su nación. Así que volvemos ahora a la realidad, ¿no? Sí. Todo lo que es tecnología, todo lo que sale del producto de la ciencia y los científicos ahora mismo son los peores enemigos de la humanidad, porque no piensan en los beneficios en absoluto de creación. La ciencia no está dedicada a la creación de futuro, a la creación de civilización. La ciencia está dedicada a la creación de dinero, a la creación de poder, a la creación de destrucción de la humanidad. Esto es lo que esa Academia de los Nobeles que veis ahí, que se reúnen todos esos pingüinos malvados. Se reúnen simplemente a ver quién ha hecho más dinero, a ver quién ha inventado algo para hacer más dinero. Y aquello que se ha inventado, que no tiene que ver absolutamente con el dinero, sino con el beneficio, la salud, la inteligencia, creación de civilización, es absolutamente cortado, cegado, porque eso es lo que son ellos. Son generación de los Mengeles hitlerianos. Y eso es lo que tenemos que ver todo, cada hombre, cada joven, anciano, no tiene que empezar a meterse en la cabeza. Que la inteligencia no está hecha para hacer dinero, sino para crear, porque la inteligencia viene de Dios y Dios es creador. Por lo tanto, la inteligencia humana es igual, semejante a la de Dios, es creadora, y la creación no tiene que ver nada con dinero. Dios no ha creado el universo para hacerse millonario.
Dios no ha creado dinero para, es decir, el universo para tener el poder. El poder existe antes de la creación. Porque si no hay poder, no puede haber creador. Yo creo que esto es evidente. No hay que ser muy listo. Por lo tanto, tenemos todos los medios suficientes para crear un nuevo mundo, unos nuevos cielos y una nueva tierra. Como dice Dios, yo crearé unos nuevos cielos y una nueva tierra. Pero para eso el hombre también tiene que querer formar parte de esos nuevos cielos y de esa nueva tierra. Y tenemos la oposición de aquellos, evidentemente, que no quieren bajo ningún concepto que el hombre alcance la ciudadanía del reino de Dios, es decir, que sea ciudadano del reino de Dios, que sea un ciudadano de una sociedad, de una civilización, en la que la verdad es el núcleo fundamental del que emerge la justicia, y la justicia de por sí engendra la paz. Y sin esas tres condiciones no puede haber jamás libertad, ni fraternidad, ni igualdad. Cualquiera que diga lo contrario viene de la boca de Satán. Esto es así. Tanto la IA, la inteligencia artificial, como todas las tecnologías que existen, están hechas, manipuladas para crear dinero y para la destrucción del ser humano, tanto en la cuestión de la guerra como en la cuestión de la mentalidad y del ser interior de las generaciones humanas, tanto en lo que se refiere a su comportamiento sexual, que se está absolutamente maldiciendo, formando una aberración en el comportamiento de las generaciones actuales, mediante un bombardeo de acceso directo a todas las pornografías malvadas, que lo que vemos en toda la pornografía que existe y que están bombardeando a todos nuestros hijos, a todas las generaciones. Es un comportamiento sexual aberrante, totalmente satánico, como ya vemos actualmente en los grandes actores que se están rebelando contra el satanismo que existe en Hollywood y toda aquella industria que tiene un único sentido: hacer dinero. Y al hacer dinero, la corrupción del ser humano es total y absoluta. Emprende una carrera hacia el satanismo en la que no hay ningún valor y en que los niños son servidos en sus mesas y las mujeres desaparecen, como desaparecieron en el famoso feminicidio de los 90 y de los primeros 2000 en México, en la que miles y miles de chavalas desaparecían. ¿Dónde desaparecían? Las mafias las quitaban para servírselas a esos malvados de Hollywood y todo el movimiento LGTBI. Detrás, su origen es esta pedofilia, feminicidio absoluto, que ahora se enmascara con una marca, con una bandera LGTBI para ocultar sus crímenes. Y el que ataca al LGTBI los ataca a ellos. Por lo tanto, emplean esta vanguardia muralla de imbéciles absolutos para impedir que se tenga acceso a ellos. Estamos ahora mismo en un impasse en la historia de la humanidad en la que ya no hay vuelta atrás. Vamos hacia el abismo o vamos hacia ese nuevo mundo. Eso es lo que hay. Y si alguno quiere ir al abismo, dejémoslo que caiga al abismo. Pues no se puede regenerar a quien no quiere ser regenerado, como hemos visto y tenemos presente siempre en la historia de Satanás, la historia del diablo, como dice, la historia de la rebelión de los hijos de Dios, a los que Dios les dio oportunidades continuas y constantes, porque lo sentía y lo vivía como hijos, a que cambiaran su comportamiento y dedicaran totalmente a comprender que una civilización creada para ser eterna no puede estar sobre los fundamentos de seres, independientemente de que sean los propios hijos de Dios, sea quien sea. Vivir fuera de la ley, porque si vives fuera de la ley, quiere decir que eres un criminal y que poco a poco te conviertes en un ser degenerado total y absoluto, para quien la verdad es un enemigo, para quien la paz es tu enemigo, y por tanto acabas siendo lo que acababa siendo Satanás, un enemigo de Dios y de la creación entera. Observamos que nuestra civilización, es decir, que todas las civilizaciones actualmente están montadas sobre este delito, es decir, seres malvados, parásitos que han venido de edades anteriores y que quieren permanecer siendo superiores a la ley. No solo superiores, sino que esos criminales hacen la ley, y la ley la hacen
para estar ellos fuera de la ley. Que es por lo tanto la crisis actual que existe es precisamente que estos comportamientos que vienen de las edades medievales, en lo que unos reyes, etcétera, emperadores, papas o cualquiera se ponían fuera de las leyes, lo alto de las leyes, cuando las revoluciones se hacían precisamente para poner a todos esos seres bajo la ley y todos somos iguales, ellos lo que hacen es, otra vez en la edad moderna, lo que se hizo fue inventarse un nuevo sistema demócrata, se supone que tenía que ser, en el que ya no un rey, sino cientos de reyes que se declaran políticos, se ponen fuera de las leyes, creando leyes para que les permitan estar fuera de la ley. Esta es la crisis actualmente que estamos viviendo, en que las democracias, en que precisamente la utopía que estábamos luchando revolucionariamente a través de muchas décadas y decenios de los últimos siglos, ha sido vencida. Y finalmente, aquellos que tenían que derrocar todo ese sistema se han convertido en ese sistema. Por lo tanto, ahora la crisis viene de que esos, precisamente, que han llegado a ser lo que precisamente tenían que haber no sido, es decir, luchar contra ellos, ahora son ellos. Es decir, como vimos ya en los momentos revolucionarios de la Unión Soviética, es decir, del comunismo, querían derrocar un sistema zarista y pensando que se iba a hacer un sistema nuevo, cuando en realidad lo que se hizo se quitó al zar y se puso un zar que era peor infinitamente que él, Joseph Stalin. Igualmente pasó con Mao, igualmente ha pasado con Cuba, igualmente ha pasado con todos los sistemas, aquellos que derrocan un tirano para ser ellos el tirano. Y claro, como ahora ya saben, porque han estado en la oposición, cómo destruir la oposición desde el poder, se convierten ellos en el tirano perpetuo, que es lo que está pasando en la Rusia actual. Es decir, una vez que se cayó la Unión Soviética, ya han aprendido cómo hacer a volver a reconstruirla, pero esta vez sin caer. Y a un hijo de aquel Stalin espiritual, mental, el famoso Vladimir Putin, ya amenaza a todo el género humano. Y nuestros políticos, en lugar, sí, los políticos, los poderes, en lugar de enfrentarse con una medida radical, porque si te declaran la guerra, ahí ya no hay iris, intentan hacer la paz y la cuestión final es guerra total, a muerte, se debe uno poner de pie y lanzarse a la guerra total sin ningún tipo de cortapisas. Si te amenazan de muerte y no hay ninguna opción a otra que dejarte matar, la única opción es tu vida o la del otro. No hay más. Y cualquier cosa intermedia que los políticos vengan, diplomacia, es una mierda, con perdón, como ha pasado en Siria. Que dejar eso la política, dejar la diplomacia, ¿qué ha pasado? Que una nación ha sido exterminada. ¿Por qué? Porque hay que dejarlo todo a los diplomáticos. Los diplomáticos y los diplomatas ya sabemos lo que son basura, gusanos, que viven precisamente en ese estercolero que es la política. Por eso al famoso Julian Assange lo tienen metido en una jaula para que se calle, porque le quitó la máscara a todos los diplomáticos a través del Wikileaks. Y los que hemos viajado por el mundo y hemos tenido algunas relaciones con los diplomáticos aquí y allá en las embajadas, sabemos lo que son basura. Es la excrescencia de los políticos que los matan ahí. Es como lo que ha pasado en la ONU, que toda la mierda la meten en la ONU. O lo que pasa aquí en Bruselas, que toda la mierda de la nación la meten en Bruselas. ¿Y qué espera de ellos? ¿Qué espera de esos políticos que son la mierda que no quieren en las naciones? Los mandan allí por lo menos para que se busquen la vida y se los quitan de en medio. Ya lo hemos visto en el caso este de Grecia, ¿no? Del famoso de Dubái, que pagaba a los políticos para callar y lavarse la cara. Eso es lo que hay en Bruselas. Pagan los marroquíes, Marruecos está pagando cientos de millones a esos políticos de mierda que meten productos aquí envenenados, o de Sudáfrica. Ellos son lo que son Bruselas. Bruselas no es más que un templo de mercaderes que venden las leyes y destruyen sus propios pueblos, porque se ha convertido en un cuarto Reich. Eso es lo que es Bruselas, el cuarto Reich. Y por supuesto no iba a hacerlo Berlín, tenía que quitarse la máscara y ponerlo en una ciudad y en un país extranjero para que nadie sepa que el proyecto estructural en el que al final la Unión Europea se ha convertido es un cuarto Reich que ha sido diseñado desde los mismos que diseñaron el tercer Reich. Y cualquiera que no lo vea y no entienda que el Brexit fue una oposición total a esta conversión de Europa en un Reich, es porque es
realmente no tiene capacidad intelectual de ningún tipo para entender qué pasa. Y esto es precisamente lo que quieren las políticas actualmente y la democracia, llevarnos a todos los pueblos a la miseria para que no puedan, como hacíamos nuestra generación de joven, viajar por toda Europa, viajar por todo el mundo, porque viendo es cuando entiende. Pero si tú estás metido continuamente en una puta pantalla de televisión que te meten toda la mierda todas las mañanas y todos los días, tú no viajas, tú eres un imbécil que está metido en un zoológico y tú eres el tonto que está metido dentro y te come toda la mierda que te echan. El futuro de la humanidad debe ser un futuro abierto, que todas las generaciones puedan viajar por todo el mundo sin ningún problema, hablar idiomas, entender las cosas desde el sitio, ver, tocar, sentir, oler. Ese es el futuro de la humanidad. Un hombre se crea en ese medio. La democracia es un absurdo actualmente. Es solamente una plataforma para la tiranía y la dictadura. Y hay que revolucionarla. No mediante guerras civiles, sino un ataque de unidad de todos para pedir las leyes necesarias que se deben implementar. Y si no se implementan esas leyes, nos alzamos todos. No se puede permitir ni que un hombre, un trabajador, llegue hasta los 70 años, como aquí están pidiendo en España, esa banda de asesinos que se llaman progresistas y que quieren darle el voto a niños de 16 años porque no son asesinos, son criminales. Una democracia real tiene que estar basada en hombres y mujeres que tengan ya una experiencia en el trabajo, que tengan una experiencia laboral, que tengan una experiencia en la sociedad y que puedan, por lo tanto, tener juicio, qué es lo que eligen, qué es lo que van a hacer. Lo segundo, la IA ya está ahí. Toda esa votación de democracia debe hacerse a través de ordenador, con un ordenador central dominado por la IA, y que el voto deje de ser secreto, sino que un voto tenga que ir con su nombre. Yo soy Raúl Palma Gallardo, voto a este, y eso está en el ordenador, y ese ordenador está abierto a toda la nación, de toda forma que cualquier ciudadano, pueda controlar y pueda conocer cuántos votos se ha producido en toda la nación, y no queda a través de una banda de ladrones que tienen el ordenador central, y desde ahí ellos dicen lo que se va a producir. ¿Por qué no quieren implementar esta IA, inteligencia artificial, en esta democracia para contar? Porque entonces ellos no llegarían al poder. Entonces se le acabaría el chiringuito de tener, como decía la famosa Nadia Calviño, esta española, una ladrona como otra cualquiera, que decía que el dinero del Estado, el dinero de la nación no es de nadie. Y como no es de nadie, es de ellos. Y por tanto cualquiera que tenga el poder tiene acceso a hacer ese dinero de ellos durante el tiempo que están en el poder. Y mientras más tiempo esté en el poder, más ricos se harán. Esto es en España, en Francia, en Italia, esto es en todos sitios. Lo que está sucediendo. Hay una rebelión en diferentes naciones que quieren apagarla desde el Cuarto Reich bruseliano, diciendo que son fascistas. Y todo el que se opone a este sistema es fascista, cuando la realidad es que nos oponemos a que una civilización esté basada en el dinero. Es decir, en el interés de que lo que yo creo lo hago por dinero. Y es el único interés que tengo. Llego al poder para hacerme millonario. Esto no es así. Luego, hay que pensar y entender que acabar con este sistema es legítimo. Y empezar un mundo, como dice Dios, en unos cielos, en una nueva tierra, significa que también vamos a entrar en una nueva civilización, que va a dejar esta civilización que viene de la sangre de Caín, que ha pasado por guerras interminables, por edades malignas, acabarla. Y todo eso que quiera llegar al abismo, que sucumba al abismo esas fuerzas, pero nosotros tenemos que mirar al siglo XXII, al siglo XXIII, al siglo XXIV y dejar que el género humano siga hasta que Dios decida que el tiempo en la tierra se ha consumido. Pero permanecer inactivos ante esta banda que dirige la ONU, y desde la ONU crean pandemias y crean un movimiento antihumano como es el LGTBI, y crean
un movimiento anticlimático, es decir, de cambio climático, destruyendo bosques masivos, porque quieren crear un mundo en el que todos seremos, nuestros hijos serán todos esclavos, pero claro, esclavos libres, y que no tengan ninguna información, y vivan todos en regiones. Tanto odio de esas regiones hacia las demás regiones, que sea impensable siquiera viajar, y el viaje se haga simplemente una semana. Tenemos que cambiar todas las relaciones, pero basta por hoy. Que en otro vídeo ya hablaremos de la realidad de qué mundo laboral debemos crear.